Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez seguiremos con el ciclo do while. En el video anterior hicimos un ejercicio usando un contador y ahora en este ejercicio usaremos usando un acumulador. Como sabemos, la sintaxis es la misma, nada más que en vez de usar un contador ahora vamos a usar un acumulador. Empezamos el ejemplo o programa para entender cómo usarlo en un acumulador. El ciclo do while es el siguiente: programa que muestra la suma de números impares hasta que el número 0 sea introducido. Entonces, esto lo que vamos a hacer es, el programa, tú ingresas los números que quieras, va a sumar nomás los números que sean impares, y cuando ingreses un número que sea 0 te va a dar el resultado o la suma total de los números impares. Entonces iniciamos con include studio y después include cone. Ya que tenemos eso, vamos a abrir main, abrimos los paréntesis y los corchetes. Después vamos a declarar las variables de tipo entero, num, que va a ser el número que ingresa el usuario, y accum, que va a ser el acumulador, igualado a 0. Igualado a 0 para que vaya iniciando desde 0 y sumando hacia arriba. Después vamos a abrir do, abrimos el corchete, prime, que es lo que va a salir en pantalla, ingresa un número, lo va a leer en num, lo va a leer, lo va a guardar en num. Después vamos aquí a abrir un if sin num. Esto es para que nosotros podamos hacerlo de la forma a la cual sume los números que ingrese impares. Para que ingrese los números que sean impares vamos a poner porcentaje 2, signo es el signo después ponemos un igual y después 0. Esto lo que nos va a hacer es que solo va a agarrar los números que sean impares. Entonces, para que si nosotros queremos poner algún número impar, ponemos esta función de aquí. Bueno, no es función, sino que es una forma en la cual comprende el programa que solo debe de agarrar los números impares. Entonces sería este. Ponemos cuál queremos, de dónde lo va a sacar, y después ponemos este de aquí. Ya que tenemos eso, vamos a abrir los corchetes del if. Accum, que sería el acumulador, es igual a accum más el número que ingrese. Después se cierra el corchete del if y ahora vamos a usar el while que quedó del do, del corchete del final, que sería del do. Después vamos a poner num, el signo, y después igual a 0, punto y coma. Eso lo que va a hacer es, mientras no se ingrese un 0, va a seguir agarrando este mismo programa. Pero si nosotros ingresamos un 0, entonces se va a salir de este ciclo o de este programa de aquí a aquí, y lo que va a hacer es mostrar la salida del programa, que sería la suma total de los números impares es porcentaje de, ya que va a ser entero, accum, que es el acumulador en el cual se estuvo guardando los números de uno en uno, punto y coma, y después finalizamos con un gauge y un return 0. Si no saben usar un if, en los videos pasados también he usado cómo usar un if en programación. Entonces, ya que lo tenemos listo, ahora checamos este bien y después lo compilamos, y ya que lo compilamos lo vamos a ejecutar. Entonces, ya aquí ya tengo mi programa compilado y ejecutado. Entonces dice, ingresa un número, el número va a ser los que ustedes quieran ingresar. En este caso yo voy a ingresar un 1, 7, 3, 9, 2, 4. Ahora voy a ingresar el 0, y lo que nos hace es, cuando nosotros ingresamos un 0, se sale del ciclo del cual te van a preguntar ingresa un número, y lo que va a hacer es mostrar el resultado que estamos viendo. Entonces sería 7 más 3, 10, más 9, 19, más 1, 20. El 2 y el 4 no los cuenta, ya que no son números impares, sino que son números pares. Entonces esos no los toma en cuenta, y lo único que suma es el 1, 7,
3, 9. El 0 nos sirve para que se salga del programa que estamos poniendo de ingresa un número, y después lo que nos muestra al final es la suma total de los números impares a los cuales se ingresaron y se sumaron en acum igual a cum más num. Espero que hayan aprendido a usar en el ciclo do while un acumulador, que es lo más importante que hayan aprendido. El siguiente video será del ciclo for. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.